La Comunidad Católica Los Amigos de Jesús presenta su programa Palabras de Fe. Hoy vamos a continuar sobre otro tema de familia, la fe que hace crecer la familia. ¿La fe que qué? Que hace crecer la familia. Aquí hay personas altas. Levántense los que son altos acá. Aquí hay altos, mujeres altas. La mujer latina del lado del Pacífico, considerada una mujer de estatura mediana, unos 50, 55, 60. Pasado los 65 ya es considerada una mujer alta, ¿no? Bueno, ¿y los varones altos? ¿Dónde están los varones? Varones altos. Hay que buscarlos. ¿Dónde están? Llamen a los hermanos Pozo. Eso es por fe. Eso es por fe. Ellos son altos en el Señor. Esas estaturas, ¿no? Gloria a Dios. ¿Verdad? Bueno, así como nos preocupamos por la alimentación y la nutrición para mantenernos sanos, saludables, a través de vegetales, a través de diferentes, pues, carnes, frutas y todo lo que contiene nutrientes. Qué importante y vital es para nosotros como cristianos el nutrirnos y cada día estar pendientes de la palabra del Señor, de la palabra de Dios, todos los días, hermanos. Quizás algunos hasta un versículo, bendito sea Jesús, como le pasaba a San Francisco de Asís, ¿no? Leía un versículo y le preguntaban que por qué leía y después cerraba la Biblia, a los 2-3 días la volvía a abrir, porque él trataba de vivir lo que leía, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Por eso nosotros no podemos descuidarnos del alimento de la palabra de Dios todos los días, ¿no? Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 9. Miren qué interesante lo que dice aquí el Señor, ¿verdad? Todos abriendo sus Biblias al libro de Deuteronomio. Eso está en el Antiguo Testamento. Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Por qué se llaman así? Porque se estudian las leyes del pueblo de Israel. Deuteronomio. De los 5 libros del Pentateuco. Vamos ahí y miren qué interesante. Capítulo 6, versos del 4 al 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la Escritura. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente, ¿qué cosa? ¿Todas qué? Las cosas que hoy te he dicho, y enséñaselas. ¿Cuándo? De vez en cuando. Pasando una semana. Continuamente. ¿A quién? Levante la madre, las mamás, papás. ¿A quién hay que enseñarle la palabra de Dios continuamente? No, a sus hijos, no los míos. A sus hijos. ¿A quién? A sus hijos. A sus hijos. ¿Qué hay que hacer? Háblales de ellas. ¿Cuándo? Cuando estés, ¿dónde? En la casa. ¿Dónde más? Como en el camino. Y cuando los vayas a dejar a la escuela, ¿o no? Muy bien. Y cuando, ya de noche, después que ya nos vayamos de aquí, si que alcanzas a llegar y te cuestas de una vez. No, cuando te acuestes y cuando te levantes.
Mira, lleva estos mandamientos, ¿a dónde? Atados, como la tradición judía los llevaba atados, no tenían Biblia, por eso los tenían atados. ¿Y qué hacen atados en la mano? ¿Y dónde más? Y en la frente usaban una cajita aquí, con las escrituras para recordarse la palabra de Dios. ¿Cómo qué? Como una señal. Y escríbelos también, ¿dónde? En los postes y en las puertas de tu casa. Palabra del Señor. Todo este texto que nosotros hemos leído está en función completamente de la palabra de Dios. Está en función de nuestros sentidos, de empapar nuestros sentidos de la visión, de la audición, de la memoria. Y qué interesante es lo que nos dice el Señor, porque de esta forma y de esta manera es como nosotros vamos, ¿qué? Aprender a amar al Señor y a conocerlo. ¿A qué cosa? Amar y a conocer. ¿A quién? Yo me puedo haber pasado toda la vida como católico aprendiéndome ciertas cositas de la catequesis, ciertas oracioncitas básicas, pero hasta ahí. Y Dios dice, más, hay mucho más cada día. ¿Y cómo es que aprende uno cada día? En base a lo que el Señor dice. Y lo hemos acabado de leer. Pero esto comienza, primero, ¿cómo? ¿Cómo es que nosotros podemos tener ese interés, ese deseo, ese anhelo de conocer al Señor? Es en primer lugar teniendo un encuentro con Cristo, con el Señor. Un encuentro personal, personal. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que se encontraron con el Señor. Y yo pensaba, mientras recordaba, uno que me llama mucho la atención, que es Saulo. Usted lo va a leer en su casa, despacito. Cuando usted lea Hechos 7, el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles y el capítulo 9. Vaya usted en su casa y lo lee. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Saulo de Tarso, antes de ser el gran apóstol San Pablo, era un hombre religioso como nosotros, ¿verdad? Él seguía una tradición muy arraigada en Israel, una tradición de doctrina, porque pertenecía a un grupo religioso llamado los fariseos, dentro de otros grupos religiosos. Y dentro de este grupo era muy respetado este grupo en la época de Jesús y antes, entre la gente de Israel. Eran gente observante, la ley, interpretaban la ley, iban y le preguntaban, tenían las filactelias, todo lo que era, lo que acabamos de leer, en las frentes, en las partes de las orlas, del manto, abajo, en las partes laterales, recordaban la ley. Ellos estaban llevando todo al pie de la letra, ¿verdad? Para siempre recordar y tener presente a Dios. Pero todos conocemos que ellos rechazaron a Jesús, rechazaron al Señor. Al inicio y después de la resurrección, muchos de ellos, después de saber que Cristo era el Mesías, el ungido, el Dios de la vida, se volvieron a Él, se convirtieron. Pero, pues entre uno de ellos era Saulo. Saulo perseguía, y Saulo era joven, muy joven. Y cuando él perseguía, mandado por las autoridades eclesiásticas, recuerde que él estaba bajo el mando del Sanedrín, y él tenía también, pues, formación a través de ese gran maestro Gamaliel, que era un teólogo
en la época de Jesús que los adoctrinaba a los judíos. Y él pues seguía las órdenes y seguían y perseguían a los primeros cristianos, entre esos los discípulos, a la Virgen, a todos ellos los perseguían. Y ellos estaban diciendo, bueno, nosotros no vamos a permitir que un grupo sectario que está viniendo a alterar el orden de nuestras creencias y nuestra religión como judíos. Hay que exterminarlos, hay que acabarlos, hay que destruirlos, como pasa el día de hoy también en el Medio Oriente, cuando se llega a los extremos del fanatismo y se mata gente por creencias religiosas, que es terrible eso, como está pasando en el Medio Oriente. Así le estaba pasando a los fariseos, por los celos, ¿verdad? Entonces, en ese grupo estaba Saulo, y Saulo perseguía a los cristianos a diestra y siniestra. No le importaba si Jesús, el que decía que era Dios, que amaba a todos, no le importaba eso, le importaba destruir y acabar con esa secta de cristianos. Pero hay una cosa que pasó y es una cosa que sigue pasando. ¿Cómo es eso? Pues en el capítulo 7 dice que estaba un diácono. ¿Ustedes han escuchado de ese diácono? El primer mártir. Yo creo que el primer mártir no fue él. ¿Sí sabe? Para mí, esto no es que de la iglesia, esto es para mí. El primer mártir fue, ¿sabe quién? No, para mí. ¿Sabe quién fue el primer mártir? El que estaba al lado de la cruz. Ese fue el primer mártir. ¿Quién fue ese que murió al lado de la cruz? El ladrón. Que el ladrón reconoció a Cristo delante de los romanos y delante de los hombres. Para mí, no es que sea, para mí, bueno, es una teología personal. Es la manera como yo interpreto la teología. Para mí, el primer mártir fue el ladrón, porque fue el martirizado y reconoció, claro, reconoció a Cristo. El otro ladrón no lo reconoció, más bien lo rechazó. Ahora, Esteban se convierte y Esteban tiene una experiencia de anunciar el evangelio. Vaya, anuncia y predica, pero pues los judíos estaban furiosos, los fariseos estaban molestos, los religiosos. Entonces lo confrontan a Esteban. Al confrontarlo, ¿sabe qué? Ninguno pudo rebatir las palabras que decían o salían de los labios de Esteban. Estaba ungido, estaba lleno del Espíritu Santo, era un hombre de Dios, pero estaba siendo perseguido. Y cuando llega ahí la turba, ahí estaba el joven Saulo. Ahí estaba. Entonces la gente, ya indignada por las últimas palabras que le da Esteban, lo cogen, lo desnudan y lo llevan a un sector fuera de la ciudad y le dan las ropas a Saulo. Y ahí estaba Saulo gritando: sí, mátenlo, ese es un hereje, mátenlo, acábenlo, ¿no? Entonces, en la oración que hace Esteban, hay tres cosas que pasan ahí. En primer lugar, Esteban, mientras lo están matando, primero se abren los cielos. ¿Qué pasó? Cuando uno camina en el Señor y camina bajo los cielos abiertos de Dios, camina por las dificultades a causa de Cristo, el martirio, la persecución, el antagonismo, la oposición por vivir el evangelio. Entonces los cielos se abren. Recordemos que también se abrieron cuando Jesús fue bautizado. Y se abrieron los cielos como un signo de la presencia y de la gloria de Dios y del poder de Dios. Pero también arregló en segundo caso, el segundo punto, en esa experiencia, se abren los cielos y la gloria de Dios se manifiesta. Es decir, la presencia de Dios. Y también dice la Escritura que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando está lleno del Espíritu Santo, ve a Jesús, lo sostenía Dios. Eso es una experiencia mística, es una experiencia del poder de Dios, es una gracia de Dios, es un carisma.
está sostenido por Dios y él hace una declaratoria o profesión de fe. ¿En qué consiste esa declaratoria? Señor, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos. Y ahí es cuando él muere. Recibe mi espíritu, como recordando lo que le pasó a Jesús en la pasión. Pero ¿cómo se puede vivir esa experiencia de declarar en medio de las dificultades, en las pruebas, estando lleno del Espíritu Santo? Para vivir la llenura del Espíritu Santo necesitamos entender estos principios para crecer en la fe y declarar bendiciones y declarar perdón a los que nos persiguen, a los que por la causa de Cristo persiguen. Ahora, 2 capítulos más arriba, en Hechos 9, estaba Saulo entre ese grupo y yo le pregunté al Señor, Señor, y todos esos fariseos, yo converso con el Señor. ¿Usted conversa con el Señor? ¿Está seguro? Ok, seguro que sí, ¿verdad? ¿Cuántos conversan con el Señor aquí? Y Dios les habla. Claro que sí. Y yo le dije, Señor, seguro que todos los que apedrearon a Esteban se convirtieron, ¿de verdad? Me dijo, sí, se convirtieron. Y le dije, a causa de Esteban. Mira que lo que le pasa a Saulo. Saulo se iba para una ciudad de Damasco donde habían cristianos que estaban pues escondidos. Y en ese camino aparece el Señor. ¿Quién se le aparece a Saulo? El Señor personalmente. Ahí, presente. Y pasa la misma experiencia. Cuando Saulo iba a atacar, iba a apresar, aparece el Señor y se manifiesta. Primero, la gloria de Dios hace que no pueda soportar la gloria de Dios y va al piso. ¿Sabe cómo se llama eso? Descanso en el Espíritu Santo. Para aquellos que dicen, ay, no sé, me estoy cayendo, algo me pasó, bururum, cayó un pared por ahí. A veces cuando están sentadas personas con sí y todo, yo he visto hasta eso y mucho más. Yo estaba hace unos años atrás en un congreso y comenzamos a orar por una efusión del Espíritu Santo. Y comenzaron a caer cientos de personas como dominó. Caían una tras otra por el poder del Espíritu Santo. Porque es la gloria de Dios que se manifiesta. ¿Qué es lo que hace falta hoy en la iglesia? Espiritualidad. Espiritualidad, ¿no? Espiritualidad en el Espíritu Santo, porque también hay otro tipo de espiritualidades. Espiritualidad en el Espíritu Santo, poder de Dios. Ese poder hace que caiga Saulo, Hechos 9, porque hay una gente que dice que no creen en el descanso en el Espíritu. No lo creen porque no lo han experimentado y ya están en esa área ciegos, aunque sean conocedores de la Biblia. ¿Ves? Y cuando cae Saulo, la gloria de Dios invadió. Hay una cosa curiosa, los que estaban alrededor con él solo llegaron a escuchar la voz, pero no sabían quién era. Y solo Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estás persiguiendo mi iglesia. Claro, él no sabía. Así hay muchos cristianos hoy también que no saben, es verdad, no saben a quién siguen hasta que no tienen un encuentro personal con Cristo, vivo y resucitado. Ahí es cuando el Señor le dice, mira, tendrás que ir a la casa de Ananías, otro siervo de Dios, un laico, un siervo de Dios que te va a... No, es decir, no a la casa de Ananías, va a ir a la casa de una familia y Ananías te va a ir a visitar. Tan complejo era eso. Hay que entender esto. No es fácil para un cristiano en ese momento ir a orar por un perseguidor de la iglesia que hace poco había asesinado y ha sido partícipe de la muerte de Esteban y los demás cristianos. Y entender, yo vengo en el nombre de Dios, yo vengo ahora que yo ya soy un apóstol. No. Pasó un proceso largo, bien largo. Ahora, ¿qué es lo que hace que comience a crecer en la fe? Es primero tener una experiencia real,
auténtica, personal con Cristo, aunque usted sea católico. Si usted tiene que pedirle al Señor, Señor, dame esa gracia de tener una experiencia contigo, personal, a través del Espíritu Santo. ¿Qué? Si no la ha tenido, pídasela, porque si usted no tiene esa experiencia, usted seguirá en el camino como estaba Saulo. Saulo estaba con el entendimiento y la mente oscurecida, ¿verdad? Hasta que el Señor salió. ¿Pero por qué? Porque estuvo orando, intercediendo, que fue Esteban. Entonces, ahí viene el proceso de comenzar a crecer en la fe. Parte de aquí, mi hermano, el crecimiento de su fe. Seas joven, niño, mayorcito, necesitas tener tu experiencia con Cristo personal. Ahora tenemos el Santísimo, tenemos el Sagrario. Bueno, tienes que pedir al Señor. Al Señor. Yo quiero tener una experiencia poderosa contigo. ¿Ves? Esa experiencia transforma la vida de Saulo, a Pablo. Y a partir de ahí, él comienza a escribir una serie de tratados y enseñanzas en su caminar como apóstol y misionero y profeta. Y él es el que escribe algo interesante. Miren lo que escribió en Romanos 12, del 1 al 2. Vamos a ver solo este principio para continuar viendo más principios cada semana. ¿Cuál es el tema de este compartir? ¿Ah? La fe que hace crecer a la familia. Bien, miren, San Pablo escribe lo siguiente en esta epístola a los Romanos, capítulo 12. ¿Lo tiene ahí? ¿Dónde tiene su Biblia? No, tiene un marcador. ¿Tiene su Biblia ahí? Ahí se da cuenta uno cuánta gente no está leyendo la palabra. ¿Tiene su marcador? Coja el marcador y ya voy hasta los colores, le voy a dar hasta los colores, le voy a ver los significados. Coja el marcador celeste, pero no tiene ahorita, ¿no? Después lo coloca, pero va a subrayar. Mira lo que dice Romanos 12, 1, 2, o epístola a los Romanos. Esta carta fue escrita por San Pablo a Roma, a los cristianos en Roma. Dicen, ¿no qué? No vivan ya, ¿según qué? Los criterios del tiempo presente. Otra traducción dice, del siglo presente. Al contrario, ¿al qué? Cambien qué? Su manera de qué? De pensar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cambie qué? Su manera de qué? De vivir. Y lleguen a qué? A conocer. ¿Qué cosa? La voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Palabra de Dios. Ojo con este texto. Vamos de nuevo a Romanos 12, 1. ¿Lo tiene ahí? ¿Lo tiene ahí? Su Biblia. ¿Dónde está su Biblia? Mira, escucha, hermano. San Pablo ya está lleno del Espíritu Santo. San Pablo ha dejado de perseguir a los cristianos. San Pablo ha salido de la oscuridad del pensamiento, de la ideología de ese tiempo y de su doctrina. Ahora está en Cristo. Cristo es la luz. Cristo es la salvación. Cristo es el camino. Y a partir de ahí, él dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. ¿Por qué? Porque él vivía con criterios, ideas equivocadas. Con ideas y criterios ¿qué?
equivocados. Como muchos cristianos que dicen que son católicos, pero tienen criterios equivocados. ¿Y por qué los tienen equivocados? Por ejemplo, yo convivo con mi novio. Yo me acuesto con mi novio y va a la iglesia. No, yo no le robo a nadie, pero como el otro día escuchaba un testimonio, dice, que escuchó un día aquí les prediqué sobre el diezmo. Y la primera vez dijo, yo le he robado, porque la Biblia dice que tú le has robado a Dios. ¿Cómo le has robado? Porque no me has traído el diezmo. Hay católicos que hemos sido ladrones y siguen siendo ladrones. Otro criterio, cobrar por los sacramentos. Eso es un criterio equivocado. Cobrar por los sacramentos. Eso se llama simonía. Cobrar por un sacramento. Brinque quien brinque. Eso es simonía. Otro criterio del tiempo presente. Pues si todo el mundo lo hace, yo también. No importa. Eso está bien. El shumir se lo sirve. No viene nadie, ya nos podemos reunir a tomarnos unas copitas. Reunidos en la mesa tomando shumir o cualquier otra cosa. Alguien decía por ahí, alzando el codo me lo bebo todo. Criterio del mundo. Es el criterio. Yo le decía a una persona que hace años se fue de aquí. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que con quién trata. Yo tengo un negocio. ¿De qué? Una tienda. ¿Y qué es lo que vende más ahí? Cerveza. Y con la Biblia. ¿No ha leído el texto bien? No ha leído el texto. Necesita ser sacudida por la palabra. Y dice Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Estás escuchando? ¿No es verdad? Y es cierto. Es cierto. Y dice, cambia tú. El aborto, no, eso es normal. No, más de 50 millones al año de abortos. Eso es terrible. Terrible. Terrible, hermanos. Terrible. Jovencitas caen. Pero ¿qué dicen los criterios? No, hazlo nomás. Una mentirita blanca, no pasa nada, ¿no es cierto? ¿Verdad? Mentira blanca, oye, como tú quieras, o los dos que le queramos llamar, mentira es mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Por eso Jesús dijo, ustedes son hijos del diablo, no ustedes, ¿ah? Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. Mentirosos, dijo, bueno, tremendo el Señor. Entonces, criterios de este tiempo, habla de las balanzas. Las balanzas, dice el libro de Proverbios. ¿Qué significa? Cuando los negocios chuecos, cristianos haciendo negocios chuecos, hermanos. Negocios ilícitos. Eso es criterio del mundo. La lengua, dice Santiago, que con esta lengua alabamos a Dios, pero también maldecimos. Otro criterio del mundo. Otro criterio. Yo me tiro las cartitas ahí, no hace daño. Vas a ver lo que te pasa por abrir puertas a las tinieblas, al demonio, la ouija, los astros. ¿Ves? Qué terrible. ¿Te das cuenta, hermanos? Por eso Jesús dijo, conoceremos, allá vamos a llegar allá, conoceremos a quién. ¿A quién vamos a conocer por medio de la palabra? A Jesús. Y Jesús nos hace libres. La comunidad católica Los Amigos de Jesús presentó su programa Palabras de Fe. Que el Señor y vuestra Madre, la Virgen Santísima María, los bendiga.